Buenos días, hermanos. Que Dios los guarde, los bendiga. Antes de empezar esta enseñanza acerca de una iglesia trabajadora, voy a dirigir unas palabras de oración eh, para que Dios nos guarde y nos ilumine en este momento tan especial para todos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este momento hermoso que nos das, Padre, de estar aquí en tu iglesia, Señor, buscando tu rostro. Señor, te pedimos que guardes nuestro corazón, que guardes nuestra mente, Señor, para que podamos ilustrar esta enseñanza de la manera correcta. Señor, también te pido por estos corazones, Señor, que tú los vayas moldeando de la forma que tú lo quieres, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te pido todo esto en el santísimo nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Esta enseñanza que voy a comenzar hoy está titulada como Una iglesia trabajadora. Quizá es primera vez que vamos a hablar acerca de esto, pero vamos a tratar de hacer una introducción para cuando esté la mayoría de los miembros de la iglesia y que esta enseñanza también sea pertinente para ellos. Decía que está titulada como Una iglesia trabajadora y la hemos dividido en dos partes. Una va a ser en este domingo y posteriormente, posiblemente el otro domingo después, la segunda parte. Esta enseñanza es una adaptación del libro, pequeño libro que lleva por título Su servicio razonable en la obra del Señor, del autor, el doctor Peter Masters, pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres desde 1970 y actualmente a los 83 años todavía predica cada domingo en esa iglesia. Eh, a manera de introducción, el tema de una iglesia trabajadora es tratado en el pequeño libro, como les decía, que es un tratadito pequeño ahí, casi un folleto. Ustedes lo pueden buscar no sé si está aquí en la librería de la iglesia, pero es un pequeño tratado y del cual hicimos una adaptación de esta enseñanza para que sea pertinente a nosotros aquí en la iglesia Estandarte de Verdad. El pastor Peter Masters, en su primera edición en inglés, lo publicaron en 1998 y la primera edición en español de este mismo libro fue en el 2017, en el que se trata acerca del servicio al Señor, en la cual frecuentemente, hermanos, estamos muy por debajo del estándar que la misma Biblia nos indica, ¿verdad? Es un libro bien confrontativo, es un libro de mucha exhortación para todos, en el sentido de que nos damos cuenta, y lo vamos a ir viendo a la luz de la enseñanza, de esta adaptación, que estamos muy por debajo de los estándares que la Biblia nos presenta. Es un hecho lamentable que haya muchos cristianos bíblicos que no participen en ninguna labor significativa para el Señor. Asisten a los servicios fielmente y puede que den una ayuda financiera considerablemente generosa, pero hacen muy poco para la obra. Con estas palabras, el autor, el pastor Masters, introduce este estudio de las grandes exhortaciones que se encuentran en la palabra, a que tengamos un servicio cristiano razonable para la obra del Señor, con el cual la iglesia será verdaderamente una iglesia trabajadora. Se enfoca, en el material se enfoca en 4 aspectos que son los que más se utilizan para describir el servicio cristiano y explica su significado completamente. Por lo tanto, en este estudio encontraremos un llamado desafiante y persuasivo a todos aquellos que aman al Señor y que pertenecen a una grey en la iglesia local. Antes de revisar en qué consisten estos 4 aspectos, es necesario que definamos el término la iglesia trabajadora, ¿verdad? Pareciera que una iglesia trabajadora fuera meramente aquella actividad propia de una iglesia que está ferviente y que se mira ahí las personas corriendo de un lado para otro. Pero realmente hay un trasfondo espiritual en una iglesia trabajadora. Y en ese sentido es definida
por el pastor Master como una iglesia donde cada miembro disponible está personalmente activo en alguna forma de servicio para el Señor. También se le puede llamar una iglesia ideal, cristianamente hablando. Es decir, cuando estamos disponibles como miembros de la iglesia, estamos disponibles de una manera activa para el servicio al Señor. Estamos esperando un llamado y muchas veces ese llamado no llega y nosotros buscamos cómo hacer para poderle dar servicio al Señor. Nuestro Señor nunca tuvo la intención, queridos hermanos, de que los miembros de las iglesias fueran como pasajeros en un autobús, mirando el paisaje y dejando todo en manos del conductor. Tampoco fue su intención que nos pareciéramos a un paciente del hospital que espera que el personal se ocupe de todas sus necesidades. La realidad es que en la actualidad, algunos miembros de las iglesias son como estudiantes permanentes que siempre pasamos aprendiendo y nunca podemos servir más allá de ese aprendizaje. Son personas que valoran el conocimiento doctrinal, lo cual está bien, pero nunca se gradúan ni comienzan a trabajar. Sin embargo, la Biblia está llena de pasajes que reprenden el conocimiento intelectual que no viene acompañado de un servicio agradable y entregado al Señor nuestro Dios. Pablo describió en Filipenses 2, del 3 al 8, menciona lo siguiente: no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros, hermanos, una actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo vemos en Filipenses 2, del 3 al 8. En ese sentido, hermanos, vemos que hay una gran exhortación de parte de Dios en la Biblia que nos manda a ser servidores de Él en una iglesia trabajadora. Otro momento es hablar de la iglesia ideal. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestra iglesia o de la iglesia en general? Y es una iglesia ideal, pero vamos a traspasarlo a una iglesia trabajadora como lo estamos mencionando, ¿verdad? El título del libro es un servicio razonable hacia la obra de Dios y nosotros estamos adaptando a una iglesia trabajadora en el servicio al Señor. ¿Qué pasa en el contexto local? En la iglesia del Señor nunca podremos ser totalmente bíblicos o espirituales hasta que tomemos en serio las palabras del Nuevo Testamento que hacen referencia al trabajo para el Señor. ¿Verdad? Ya lo vimos en un párrafo anterior, de que muchas veces, ¿verdad?, nos incluimos ahí, que pasamos estudiando demasiado, pero hay poca acción. Pasamos demasiado aprendiendo y poco practicamos eso. Es como cuando uno en el colegio, en la escuela, ¿verdad?, se queda solo con la teoría. Hasta ahí es una cosa, pero la vida real es otra. Entonces, en la vida real nos enfrentamos a situaciones donde el servicio al Señor es la única forma de poder agradarlo, de poder adorarlo de una manera que el Señor nos manda. Lo observamos en 1 Corintios 15, 58, donde dice el apóstol Pablo, indica lo siguiente: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Actualmente estamos viviendo en tiempos donde la corriente social atrapa a las iglesias y en esa corriente las inclina a realizar actividades que se salen del servicio cristiano, las cuales se vuelven vanas, sin buscar la expansión del reino y la gloria de Dios, como lo indica el apóstol Pablo. Ahí nos encontramos que hay una línea bien fina en la que se puede cruzar al realizar actividades netamente cristianas
sociales para agradar la vanagloria de los hombres, su entretenimiento, su contacto social, sus ánimos de sobresalir o para quedar bien con los miembros o con la sociedad. Es una línea bien fina. Nosotros la experimentamos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Podemos observar lo que pasa cercanamente o qué pasa en nuestra iglesia, que es una línea bien fina. ¿Qué cosas hacemos en la obra del Señor, en el servicio del Señor? ¿Qué es para la vanagloria o qué es para contacto social o que es meramente vano, como dice la palabra? Pero ¿cuáles son las otras obras que están después de esa línea fina que realmente fortalecen la expansión del reino de Dios? La realidad es que el Señor nos manda en el plano individual de los creyentes a servir a nuestros semejantes y especialmente servir a los que están pasando por necesidad física, económica, de dolor, angustia o de enfermedad, y lo establece con una sola condición para que realmente sea agradable a Dios. Lo observamos en el Evangelio de Mateo 6:3, donde menciona lo siguiente: más bien, cuando deis a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. En ese sentido, observamos que cómo nos manda el Señor a dar o a ofrecer esa ayuda por necesidad física, económica, de dolor, de angustia o de enfermedad, con esa única condición: que no nos vanagloriemos, que no nos... es más, la publicidad posiblemente entra en esto, ¿verdad? Y lo vemos nosotros en las iglesias. Muchas veces le dan una donación a alguien y ya lo publicitan. Está contrario a lo que menciona la Biblia, ¿verdad? No, la Biblia nos manda a que cuando deis a los necesitados, según Mateo, que no se entere la mano izquierda de lo que hace la derecha. A eso nos manda el Señor. Pero la iglesia cristiana también interviene en otras actividades, como una organización dedicada al servicio de los demás, y se debe mantener esta práctica tal como lo indica el Señor. Asimismo, en el plano colectivo de la organización de la iglesia, cada iglesia bíblica debe tratar de lograr que todos aquellos miembros que sean aptos y capaces participen en el alegre servicio al Señor, honrando, por supuesto, el principio de que todo es realizado de una forma voluntaria como parte de nuestros deberes, con enfoque en el Evangelio y para la honra y gloria del Señor. El llamado a los creyentes es abrazar el concepto de la iglesia trabajadora y defender la historia bíblica, donde nos muestra el mandato de que los cristianos verdaderos deben estar involucrados en el servicio, en la obra del Señor, en todas las dimensiones de la iglesia local, ya cuando lo requiera de la iglesia local, desde la predicación de la palabra, enseñanza, organización, atenciones, transporte, limpieza y otras necesidades para el funcionamiento de la adoración pública al Señor. A continuación, y de acuerdo con el material escrito por el pastor Masters, presentaré a ustedes ciertas adaptaciones agrupadas en exhortaciones con el mismo significado de trabajar para la obra del Señor o en una iglesia trabajadora. Trataremos de responder las siguientes preguntas. ¿Estamos sirviendo al Señor como deberíamos? ¿Contribuimos a la obra de la iglesia? ¿Tomamos en serio la responsabilidad de ser creyentes verdaderos? ¿Participamos del evangelismo en nuestras comunidades? ¿Colaboramos con las distintas esferas de servicio al Señor? Sin duda alguna, hay muchas cosas por hacer, tanto espirituales como prácticas. Comencemos con las exhortaciones y a comprender lo que significa verdaderamente la iglesia trabajadora. La primera exhortación que nos habla el pastor Masters es acerca de que el término trabajo, cuando habla de trabajo el Señor en la Biblia, el término expresa trabajo. Y vamos a definir básicamente en qué significa el término trabajo. El término más usado en las epístolas para describir el servicio de los creyentes, cuando hablamos de servicio al Señor, trabajo en el Señor, el término es kopos. Yo le voy a compartir esto al pastor para que lo pueda también trasladar a ustedes. Y el término que utiliza las epístolas es un término
Copus, que significa golpe, un azotamiento o cortar algo de tajo. Eso es copus. Tal término nos recuerda a un trabajador cortando algo, segando la cosecha o haciendo alguna tarea manual pesada. Cuando nos referimos a ese término trabajo, la Biblia en las epístolas habla acerca de la referencia al término copus, que significa algo pesado, algo con fuerza, algo arduo, algo con ganas, como diríamos. Siempre indica un esfuerzo laborioso que cansa y debilita al trabajador, en el sentido de una tarea diligente y dura, que hace que la persona soporte dolor por el trabajo arduo, sin importar lo que cueste. Es decir, el término copus, el del cual nos habla las epístolas, significa trabajo arduo, trabajo esforzado, trabajo que nos cuesta, en el trabajo en el cual le ponemos todas nuestras ganas. El apóstol Pablo usa la palabra trabajo en 1 Corintios 15:58, en la frase que leímos anteriormente. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nunca habría usado esta palabra copos, es decir, en vez de trabajo, la referencia original es a la palabra copus. Nunca hubiera usado esa palabra a un trabajo de nivel moderado de servicio cristiano. Lo que nos muestra que el Señor desea de nosotros un servicio intenso y agotador, tal como la traducción indica literalmente. Es decir, copus, que significa trabajo, es un trabajo arduo, esforzado, ¿verdad? Un trabajo para que no sea en vano, debe de ser así. Y este tipo o nivel de servicio que promete es el tipo de nivel de servicio o trabajo, es decir, un trabajo que sea arduo, esforzado, que el Señor promete bendecir y que no será en vano. Es decir, en este momento, cuando vemos esta situación, vemos que el término trabajo, el cual nos presenta la epístola, viene de esa raíz que significa copos, y que ese término tiene un significado de esfuerzo, de algo arduo, algo pesado, algo duro, algo del cual nosotros terminamos cansados. Ese tipo de trabajo es que el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que va a bendecir y promete bendecir y que no será en vano. Cuando Simón Pedro dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, usó la misma palabra, copos, en forma de verbo. El Señor Jesús, cuando terminó su largo viaje a Sicar, lo podemos ver ahí en los evangelios, donde se encontró con la mujer samaritana, se narra que estaba cansado del viaje. Y el verbo usado ahí es el mismo usado por Pablo cuando nos dice trabajar en el Señor, y es el mismo, la raíz de ese verbo es copos. Es decir, trabajar es terminar agotado, exhausto, haber tenido un gran esfuerzo físicamente hablando. Cuando trabajamos en el Señor de esa manera, mira, lo estamos haciendo de una manera como lo manda la Biblia, desde la raíz, que es utilizando el término copus, que es de una manera ardua, esforzada, terminamos agotados, exhaustos en la obra del Señor. No es superficialmente, hermanos. No es que, ya tengo hambre, ya me voy. No, que voy a sudar haciendo esto. Mire cómo nos manda el Señor, que cuando trabajamos en la obra del Señor, seamos esforzados, seamos diligentes, que entreguemos todo de nuestra parte para agotarnos, para estar exhaustos al final, para estar cansados al final. También en Juan 4:38 aparece el término para describir el trabajo duro de arar. Y luego en Efesios 4:28 para describir el trabajo manual de un obrero o de un artesano. Normalmente estas personas, los obreros, los artesanos, las personas que aran la tierra, al final de su día terminan exhaustos, terminan agotados.
terminan cansados, les ha pegado el sol, han hecho un trabajo laborioso físicamente hablando. Al observar que se utiliza el mismo término kopos, donde se refiere al trabajo en el Señor, como en las demás situaciones donde está implícito altos niveles de esfuerzo que provoca agotamiento. También esto, ¿verdad? Los pastores, los predicadores, cada vez que se exponen y ellos se preparan para hacer esta exposición de la palabra, terminan agotados, hermano. ¿Verdad? Yo sé muy bien aquí que hermano Noé, el pastor, cuando han predicado 1, 2 horas, terminan agotados, no solamente por estar parados acá, sino que por la preparación intelectual que han tenido y el cual este momento se vuelve incluso quizá el momento que se mira, pero todo lo demás del agotamiento físico y cerebral no se ha visto y terminan agotados. Terminan agotados el día de la predicación, pero también los días que han preparado los sermones, la exposición de la palabra. O sea, tal vez no es un trabajo físico, como lo menciona ahí, los ejemplos que pone la palabra, pero al final es un agotamiento cerebral que también eso lleva a llevarnos, perdón, a esta palabra kopos, de es arduo, exhausto, cansado. Cuando el apóstol Pablo nos dice que nuestro trabajo en el Señor no será en vano, está pronunciando bajo la misma inspiración divina una magnífica promesa de Dios que nunca será rota. Es decir, cuando el apóstol Pablo nos dice que nuestro trabajo en el Señor no será en vano, nos está mandando una magnífica promesa que Dios nos da. Y esa promesa, nosotros sabemos que las promesas del Señor no son rotas y son permanentes para siempre. La promesa no cubre necesariamente actos de servicio cristiano que cuestan poco o fáciles de hacer. Nuestros leves esfuerzos no tienen una bendición garantizada, hermanos. Cuando hacemos las cosas a medias, cuando hacemos las cosas por obligación, cuando solo por encimita, o cuando somos superficiales ahí con nuestro servicio, ¿verdad? Y que solo arrancamos y no hacemos nada. Ahí esos esfuerzos leves no tienen una bendición garantizada. Ni tampoco nuestros actos de servicio intermitentes. Es decir, que una vez sí, la otra vez no, de ahí me pierdo 2 meses, vuelvo ahí. Esos actos de servicio intermitentes tampoco tienen cabida como un esfuerzo trabajador, arduo, extenuante, así como lo manda el Señor. De acuerdo con la promesa en 1 Corintios 15, 58, nuestro trabajo arduo, costoso, agotador y abrumador es el que nunca será en vano para el Señor. Es decir, la promesa está ahí. La promesa, el Señor nos lo pone y no será rota para aquellos que cumplen esa promesa, para aquellos que cumplen ese servicio. ¿Y cuál es el servicio del Señor? Un trabajo arduo, esforzado, duro, cansado. Eso es lo que, cuando hacemos ese tipo de trabajo, seguramente, y estamos en esos niveles de esforzarnos en el trabajo del Señor, la bendición está para nosotros. Y esa promesa que Dios nos manda ahí, que el trabajo nunca será en vano, el servicio al Señor nunca será en vano, es para aquellos creyentes verdaderos que permanecen trabajando en el Señor de una manera ardua, cansada, extenuante y de una manera esforzada. Adicionalmente, el término kopos, que hace referencia a un trabajo arduo y extenuante, aparece en una palabra de promesa en Hebreos 6:18. Otra palabra de promesa, adicional a la que acabamos de ver, donde dice, Hebreos 6:18 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo con amor. Dios nunca perderá de vista nuestros esfuerzos extenuantes, sino que los bendecirá y galardonará en gran medida. Nos podemos preguntar en este momento, hermanos, todos, ¿qué hacemos por el Señor que hará que se agrade de nosotros? ¿Qué carga especial y agotadora llevamos por la causa del Evangelio de Cristo? ¿O pensamos que la vida cristiana debe de ser fácil y cómoda?
que solo debemos hacer cosas que disfrutamos sin dolor ni dificultad. Un cristianismo light. O pensamos, cuando estamos de la forma correcta, pensamos en agradar al Señor de una manera ardua, esforzada. Seguidamente, en Hebreos 6:11, el escritor de este libro nos sigue diciendo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oiga bien lo que nos manda aquí, lo que nos indica aquí Hebreos 6:11. Mostremos la misma solicitud hasta el fin. Es decir, esto que hacemos en el Señor, que sea una constante hasta el fin de nuestros días. Con estas palabras se nos recuerda una vez más que la participación ferviente en el servicio cristiano no solo es un deber de los líderes, sino de todos los miembros de una congregación o de una iglesia local. No solo los líderes están comprometidos con un servicio cristiano esforzado, valiente, arduo, laborioso, cansado, sino que cuando vimos ahí el Hebreos nos manda a todos a que no seamos perezosos y que seamos solícitos hasta el fin, de una manera permanente. El pasaje también nos orienta a comprender que el servicio que cansa, agota y es esforzado está enlazado a la bendición de la seguridad de la salvación, y que debemos de mantener la llama del fervor ardiendo hasta el mismo final de nuestros días. Lo podemos observar con todos los héroes de la fe que vemos en la Biblia, siempre en Hebreos 11, ahí están enumerados todos los héroes de la fe, desde Abraham hasta todos los apóstoles. No fueron personas inusuales o excepcionales con poderes mágicos ni sobrenaturales. Todos estos héroes de la fe no fueron personas sobrenaturales, fueron personas así como nosotros, sino más bien exponentes de la verdad con un patrón razonable de esfuerzo, de dedicación al trabajo arduo y extenuante. Se comprometieron al trabajo arduo y extenuante. Comprendieron las escrituras donde nos dice que el trabajo debe ser de esa forma, no un trabajo por encima. Es decir, describiendo el término kopos en su sentido original según la escritura. El término kopos, lo resumimos, significa trabajo, pero un trabajo extenuante, un trabajo agotador que se utiliza la referencia bíblica, lo utilizan para labores de artesanos, ¿verdad?, de jornaleros, de agricultores, donde el trabajo es extenuante. El apóstol Pablo utiliza el mismo término cuando habla del servicio al Señor, que para que el trabajo sea de esa misma forma y no un trabajo meramente fácil o meramente superficial. En esta primera parte hay unas preguntas de reflexión, pero el primer punto, perdón, no primera parte, sino que el primer punto de esta primera parte, hay unas preguntas de reflexión para todos. ¿Cuántos de nosotros, aunque seamos miembros respetados de la iglesia local, somos perezosos y faltos de esfuerzo en el trabajo para el Señor? ¿Qué podemos hacer para darle a Dios nuestro esfuerzo y convertirnos en una iglesia trabajadora? Hacer una reflexión interna, hermano, cada quien. ¿Qué estamos haciendo para darle todo el esfuerzo en el trabajo al Señor cada vez que nos corresponda o en el momento que nos corresponda o la actividad que nos corresponda? El segundo punto de estas exhortaciones para hablar acerca del trabajo, que el trabajo es un término que significa esforzarse y contender. Ya vimos que en la primera parte que es un término que significa arduo, esforzado, extenuante, doloroso,
cansado. Ese es el servicio al Señor. Pero también ahora vamos a poner este otro término que significa esforzarse y contender. Al escribir a los filipenses, seguimos con Pablo, Pablo cambia a un término completamente diferente. Oiga bien, ya el término corpus, cuando le escribe a los filipenses, ya no utiliza el término corpus, la raíz griega corpus, sino que un término diferente, pero que sigue haciendo referencia al trabajo. Y al hacer esto brinda más luz respecto a cuando tenemos que estar dispuestos a hacer, a qué hacer en nuestro servicio para el Señor. El apóstol Pablo usa una palabra que viene directamente del contexto de la arena de combate, donde se realizan los grandes juegos públicos. Ustedes han podido observar a través de la historia que en la antigua Roma, en ese momento de la historia universal, los juegos públicos predilectos eran los juegos de combate en la arena, ¿verdad? Vemos incluso en la historia que han estado presentando el pastor y todo en la serie expositiva que está teniendo de Sansón, vemos ahí en ese contexto que ocurren esos juegos públicos. Y era el entretenimiento en aquella época. Era como decir el fútbol en esta época para nosotros. El apóstol Pablo usa una palabra que viene directamente para alucir al trabajo y a un trabajo que es esforzado y de contender con otros a esa arena de combate. En Filipenses 1:27 nos indica lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que os vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahí utiliza, mire, el término combatiendo. Ya lo vamos a ver por qué. Observamos que la frase con el término combatiendo unánimes, que está en el versículo de Filipenses 1:27, dice al final, combatiendo unánimes por la fe en el evangelio. Observamos que esta frase viene del griego sunasleo, y ahí se lo voy a deletrear después, que significa combatir junto a otra persona. Ese término combatir viene de una raíz griega que es sunasleo, que significa combatir contra otra persona. Y la palabra griega asleo, es decir, la última frase de esa palabra, es es la raíz de la palabra atleta. Lo que nosotros conocemos hoy como atletas, personas del atletismo, atletas, viene esa palabra atleta de la raíz griega asleo, que es la última frase ahí en la palabra compuesta sunasleo, que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Entonces pasamos del término corpus, que originalmente lo mencionaba en la epístola de Romanos, al término en Filipenses que utiliza para el mismo término de trabajo, combatir unánimes, es decir, trabajar unánimes. Ya no utiliza un término arduo o extenuante, sino que más bien ahora de combate. Y vemos ahora que es un término totalmente diferente, pero al final tiene un sentido muy relacionado. En ese sentido, el competidor atlético está dispuesto, cuando lo vemos hoy en día en el contexto actual, está dispuesto a entrenar duro y sufrir agotamiento por amor a su deporte. El atleta, ¿verdad? Vemos los atletas, el que se dedica al atletismo, está dispuesto a hacerlo duramente, arduamente, esforzadamente, terminar agotado y sufrir agotamiento por amor a su deporte. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que van a las 5 de la mañana al gimnasio? Imagínense levantarse a las 5 de la mañana, esforzadamente. Van practican la natación y van bajo lluvia, bajo frío, bajo sol, a practicar la natación. Una vez que se combate,
o ese evento competitivo está en marcha, es un hombre con un objetivo claro y ferviente. Es decir, cuando hay una competición, ese atleta, hermanos, es un hombre o una persona con un objetivo claro: ganar esa competición. Y no tiene en cuenta sus derechos o comodidades. Lo que les decía, cuando estamos en ese mundo, las personas que están en ese mundo de la competición no tienen en cuenta esas comodidades o los derechos que tienen, ¿verdad? Que de quedarse durmiendo. No, ese derecho de quedarse durmiendo para ellos no existe. Para ellos la competición y el objetivo de competir y ganar es lo primero. En ese nivel de esfuerzo pone Pablo cuando habla a los filipenses acerca de combatir unánimes o trabajar en el servicio al Señor. No existe ninguna otra actitud mental para ese atleta para sostenerlo en esa situación. Solamente la decisión de esforzarse y combatir. O sea, no hay otra forma. Los atletas o las personas que pertenecen a un equipo de fútbol o a un equipo competitivo de algo, ya grandes ligas, ¿verdad? No a nivel amateur, sino que en grandes ligas, no hay otra forma de proceder. La actitud mental de ellos es una actitud competitiva, una actitud de esfuerzo, una actitud hasta de combatir, como lo menciona el apóstol. Esto es así con los atletas en todas las épocas. Desde ese momento de la historia lo observamos con lo que nos dice Pablo en Filipenses hasta la época actual. Y esta es una ilustración que Pablo toma prestada de los eventos de los Juegos Públicos Romanos para describir el compromiso de cada creyente en el servicio al Señor. Hacen la analogía de lo que pasa en la arena pública de los Juegos Públicos al servicio cristiano y lo que cada creyente tenemos que hacer para ese servicio al Señor. Sería impensable que en un evento atlético decisivo un competidor abandonara la pista de manera así de repente. Imagínense ustedes, hay un atleta que al momento no quiero seguir y me salgo. Impensable eso, porque a esos niveles siguen y siguen hasta que llegan. Hemos visto ahí en los campos en el atletismo, personas que llegan renqueando a la meta final. Se levantan y siguen, aunque llegan de último, pero la meta final de ellos y el objetivo debe de cumplirse. Dejarían el campo para irse a cambiar de ropa, por ejemplo, alguien que quiera ir, que está acá y está muy sudado y me voy a ir a cambiar. No, eso no pasa. O se fuera a su casa sin terminar la contienda, solo porque todo parecía requerir demasiado esfuerzo. Eso es impensable. Sin embargo, esto es lo que ocurre todo el tiempo en la arena o pista de las carreras del servicio cristiano, hoy en día. Suele pasar que cuando el clima está lluvioso, cuando el cansancio puede más para no asistir a los cultos al Señor, cuando la reunión de oración es una hora pesada, cuando las otras actividades en donde nos salimos de la pista o de la carrera sin dar el esfuerzo que Dios demanda de los creyentes. Eso nos pasa a nosotros en la pista y en la arena cristiana. Dejamos todo en lugar de estar en el servicio ferviente al Señor. La analogía atlética que el apóstol Pablo muestra en los versículos 27 de Filipenses 1 nos insta a compararnos con atletas a los que, sin importar el mal clima, se les puede ver practicando y perfeccionando la disciplina. Además, que conforme se acerca a las competiciones, oiga bien esto, fíjense bien, cuando se acerca una competición, se comprometen a programas cada vez más intensos. Están dispuestos a hacer más sacrificios, no solo físicos, también económicos y sociales. Hay personas que dejan hasta de estudiar por el atletismo, por la competición. Hay personas que dejan muchas cosas por dedicarse al atletismo, a la competición en que están. Y sin embargo, tal como lo indica Pablo, lo hacen para obtener una corona corruptible. Oiga bien, todo eso pasa en el mundo secular. Todo ese esfuerzo lo hacen los atletas, pero ¿para qué? Para un premio, para una medalla, para una copa, una corona corruptible. Mas nosotros, el esfuerzo y el premio que tenemos es una corona incorruptible.
de una vida eterna en el Señor. Pregunto lo siguiente, para todos, me incluyo ahí. ¿Mostramos nosotros como miembros de la iglesia la misma resolución que los atletas? ¿Acaso las personas del mundo muestran una mayor dedicación a sus intereses que nosotros a nuestro Salvador? Esta exhortación de Pablo a los filipenses se da en el contexto que es para cada cristiano, a cada miembro de la iglesia, no solo a los ministros, líderes o misioneros o pastores. Se ilustra como un conjunto, combatiendo unánimes, cooperando para que la fe en Cristo avance. Nos mira Pablo ahí, o nos ilustra combatiendo unánimes, es decir, unidos, como un conjunto, como un equipo, todos los miembros de una iglesia cristiana. Este concepto bíblico de servicio va más allá de cualquier diferencia en la iglesia local, ya sea entre pastores o hermanos normales, entre mujeres y hombres o entre jóvenes y ancianos. No hace diferencia, sino que nos mira como un conjunto, combatiendo unánimes, trabajando unánimes en el Señor. El término esforzarse y contender denota y hace referencia a luchar, combatir, darlo todo por una causa. Es decir, ofrecer un servicio al Señor debería ser con estas características y descripciones, sin caer en la duda. Si el pueblo de Dios en todo lugar tomara en serio estas palabras bajo los términos presentados, las iglesias cristianas serían transformadas a corto plazo. Los estudios bíblicos y servicios dominicales estarían llenos de creyentes. No faltarían ayudantes colaborando en la obra del Señor. Las iglesias se volverían un nido de actividades donde el pueblo de Dios se uniría en la comunión del servicio al Señor, donde los lazos de hermandad se estrecharían en amor. Imagine todo lo que nos traería cuando combatimos unánimes en el servicio al Señor. La tercera exhortación que hace en su libro el pastor Masters es acerca de que el término trabajo o el término del servicio al Señor es un término que significa luchar. Anteriormente, en los párrafos anteriores vimos que el primer término significa trabajar, el segundo término significa esforzarse y contender, que es en una arena de juegos públicos. Y el tercer término que utiliza también para el trabajo es que el término trabajo significa luchar. En el libro de los Colosenses, el apóstol Pablo usa otra palabra fuerte. Ya vimos cómo lo utiliza en Romanos, cómo lo utiliza en Filipenses y ahora en Colosenses, cómo lo utiliza. Usa una palabra fuerte y diferente al término anteriores o los términos anteriores, pero también se toma de referencia la terminología de la arena de combate en los juegos públicos del imperio de la época. En Colosenses 1:29 dice lo siguiente: para lo cual también trabaja, luchando según la potencia de él. La palabra traducida a trabajo en este momento es scopus, es la primera que consideramos en este estudio, la cual hace referencia a un trabajo arduo, duro y extenuante. Pero la palabra luchando, la que sigue después, es decir, para lo cual también trabaja, luchando según la potencia de él, la palabra luchando, en este versículo en particular viene del griego agonizomai, que también lo van a poder buscar más adelante, de donde obtenemos la palabra en español agonizando. Fíjense bien, cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra luchando, viene esa palabra del griego agonizomai, que es la traducción actual al español de esa palabra es agonizando. Imagínense bien, luchando, cuando habla de luchar, habla de estar dispuesto a agonizar. En este término, donde el trabajo se le agrega luchar, es decir, no es un simple trabajo normal, sino que también luchar,
es un esfuerzo aún más extenuante que cualquiera de los términos anteriores, ya que en esta se incluye un sentir profundo de o lo hago o muero. Estar dispuestos a luchar, es decir, a agonizar por Cristo. Pablo utiliza este mismo término en verbo cuando habla en 1 Corintios 9, 25, 27, de competidores que se esfuerzan al límite para obtener la supremacía. En 1 Timoteo 6:12, utiliza de nuevo esta palabra cuando exhorta a Timoteo a que pelee la buena batalla de la fe. También la usa en 2 Timoteo 4:7, donde declara, he peleado la buena batalla. Es decir, cuando el apóstol Pablo utiliza esa frase, agonizomai, hace referencia a pelear la buena batalla, a estar dispuestos a agonizar, a entregarse, a morir en el servicio al Señor. Por lo tanto, este término agonizomai habla de luchar para conseguir algo, diciéndonos que nuestro servicio cristiano va a exigir tiempos de un esfuerzo supremo. Cuando el apóstol Pablo utiliza este término, lo que nos está diciendo es que cuando estamos en el servicio al Señor, van a haber momentos en que vamos a sentir que estamos desfalleciendo, porque lo estamos haciendo de una manera esforzada, combatiente, luchando, agotadora, extenuante, cansada, que vamos hasta sentir que nos estamos muriendo, agonizando. Un esfuerzo supremo. Conozco pastores, ¿verdad? O expositores de la palabra que antes de predicar, yo no sé ustedes, ¿verdad? Prefieren no comer. Fíjense. Prefieren no comer. Porque al parecer el comer les trae más cansancio. El comer antes le trae más cansancio y eso los hace hasta desfallecer. Me contaba un pastor que ha sentido muchas veces estar predicando que le tiemblan las piernas del agotamiento. Entonces prefiere no comer porque siente que el comer le provoca mayor agotamiento y, ¿verdad? Y eso físicamente él aguanta más. Entonces al final hay cosas que nos pueden llevar a un esfuerzo supremo, de hacer cosas supremas. Cuando ya estamos, nuestras fuerzas físicas están desfalleciendo, todavía un esfuerzo adicional. Es como esa milla extra, ¿verdad? Que vemos en términos ya prácticos. Dar esa milla extra, muchas veces esa milla extra requiere un esfuerzo supremo. Los 5 minutos adicionales que da un árbitro en el partido de fútbol es un esfuerzo supremo. Hay muchos jugadores que los vemos ahí en el campo con calambres, temblando, porque es un esfuerzo adicional a lo que están preparados. Eso requiere servicio cristiano. La palabra agonizomai implica que el luchador o el atleta esté listo en el momento culminante de la pelea o del evento en que es imprescindible que haya un esfuerzo final para obtener la victoria. Lo que les mencionaba. El término agonizomai, que prácticamente es agonizar, implica que estemos preparados para un esfuerzo adicional. Este verbo hace referencia a luchar y terminar las tareas que hemos comenzado para servir al Señor. Tenemos que hacernos completamente responsables de los proyectos que empecemos y continuar aún cuando nos vemos tentados a rendirnos. Ahí implica el término agonizomai. Cuando estamos tentados a rendirnos, cuando estamos ya desfalleciendo, que queremos tirar la toalla, en ese momento, la palabra del Señor a través del apóstol nos manda a luchar, a entregarnos con un esfuerzo adicional, a dar esa milla extra en el servicio al Señor
y no rendirnos. Pregunta para todos, hermanos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? La carne pedirá tranquilidad y comodidad. La carne nos va a pedir, ay, estoy cansadísimo, ¿verdad? La carne nos pide colchón. La carne nos pide sofá. La carne nos pide aire acondicionado. La carne nos pide comida. ¿Estamos dispuestos a sacrificar esa tranquilidad y comodidad? Pero el servicio del Señor debería de ser poder hacer la diferencia por el Evangelio y por la causa a lo largo de este breve peregrinaje aquí en la tierra. Estamos aquí de una manera temporal. Debemos de tener esa conciencia de poder hacer ese esfuerzo en nuestro breve peregrinaje en la tierra. Por otro lado, el verbo que hace referencia a luchar también nos recuerda a una unidad militar, justamente lo que es la iglesia local en términos espirituales. La iglesia lucha en una batalla por las almas perdidas. ¿Estamos dispuestos a aceptar raciones modestas de interés propio o de placer personal? ¿Renunciaremos a los privilegios que se tienen en tiempos de paz para hacer que la batalla por las almas sea nuestro principal interés y ocupación? ¿Estamos en la iglesia con pie de guerra? ¿O somos de los que no estamos disponibles para las tareas vitales o que caminan relajados en su comodidad? Somos seguidores de nuestro Señor. Él es el ejemplo que nos impulsa. ¿Acaso no trabajó y padeció oposición hasta el final? Vemos una respuesta a esto en Lucas 22:24, donde dice, y estando en agonía, hablando del Señor Jesús, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso hizo el Señor, estando en agonía, estando ya para tirar la toalla, pero siguió orando más intensamente. Es significativo que la palabra griega usada para describir la agonía de nuestro Señor sea muy cercana a la que hemos estado hablando, agonizomai, la palabra que hace referencia a luchar y combatir que Pablo utiliza para describir el servicio cristiano. Es decir, la misma palabra que utiliza el Señor para decir que estaba en agonía es similar a la palabra que el apóstol Pablo nos hace referencia a luchar y combatir en el servicio cristiano al Señor. El servicio cristiano para una iglesia trabajadora es una lucha contra los poderes de las tinieblas, hermano. Yo casi no hablamos de esto aquí en la iglesia, pero realmente el maligno, realmente las tinieblas tienen una lucha constante contra nosotros. Y nuestra iglesia debemos de luchar a estar dispuestos a agonizar con tal de preservar la palabra del Señor. También contra la dureza de nuestros corazones humanos y también contra la indolencia y el letargo de nuestros propios cuerpos, nuestra propia carne. Luchar contra eso, ¿verdad? El que diga que es fácil, ¿verdad? Como dice la palabra, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esto no es fácil, hermano. Pero contra eso nos manda el Señor a luchar. Y nos da, fíjense bien, nos da la potestad y nos da el poder a través del Espíritu Santo. Nos da el poder de hacer esto, de luchar, de combatir las tinieblas, de combatir el maligno a través del Espíritu Santo y de la obra redentora que ha hecho en nosotros. Debemos reconocer contra qué estamos luchando y comprometernos día a día a servir al Señor con todo nuestro corazón. No estamos luchando contra carne, estamos luchando contra potestades, estamos luchando contra el maligno, estamos luchando contra la maldad. Y si estamos conscientes de esa lucha, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo día a día. Creo que me voy a pasar un poquito del tiempo, pero voy a terminar con la cuarta exhortación que habla el pastor Masters, de que el término trabajo significa anhelar honor.
En 2 Corintios 5:9, el apóstol Pablo utiliza un término que nos proporciona una perspectiva sorprendente sobre el servicio espiritual cristiano. Al reflexionar sobre la muerte inminente para los creyentes, dice lo siguiente: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En este pasaje la palabra clave es procuramos. O sea, hemos estado viendo cómo amarra el término trabajo en el Señor a palabras que se han presentado en la epístola de Romanos, en los Colosenses, en Filipenses y también en este momento en Corintios, donde les dice: procuremos también. La palabra clave, además de trabajar, es procurar. Asimismo, Pablo nos dice que procura agradar al Señor para ganar sus elogios. Procuremos agradar al Señor para ganar los elogios de Él. Es decir, serle agradable. Está siendo impulsado por la ambición de conseguir algo importante para Él, es decir, para el Señor. Y lo personifica teniendo el día final en la mente. Cuando vemos el pasaje, lo que tiene en la mente o el propósito final es el día final en la mente. Cuando todos los redimidos se unirán con Cristo en triunfo y toda su gloria será revelada. Observamos que no hay nada que llene más de gozo el corazón de Pablo que contribuir en algo y con ello serle agradable en ese día. Es decir, ¿qué es lo que buscaba Pablo ahí según la Escritura? Serle agradable al Señor en el día final. En ese juicio final, que Dios lo viera a él como una persona que ha hecho cosas agradables al Señor. Eso es lo que buscaba Pablo. El punto culminante de todos los tiempos y ser aprobado por el Señor en el día de su gloria. El apóstol en la epístola a los Romanos en el capítulo 15, 20 dice lo siguiente: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. También ahí el término griego usado significa anhelar honor. Cuando habla de esfuerzo en predicar el evangelio, el término griego usado es anhelar honor. Y se puede explicar que Pablo anhela el honor de predicar el evangelio donde Cristo no haya sido nombrado. El punto importante es que para Pablo, servir a Cristo en el servicio cristiano era un gran honor y privilegio. Su mayor objetivo era lograr cosas gloriosas y trabajar esforzadamente como un hombre apasionadamente comprometido a una noble tarea que es la de predicar la verdad y obtener los elogios agradables del Señor. Es decir, eso es lo que buscaba Pablo: agradar al Señor con su predicación. Preguntas nuevamente para todos. ¿Estamos así dedicados en nuestro servicio al Señor? ¿Estamos conscientes que el mayor honor posible es el trabajar en la obra del Señor en nuestra iglesia? El término que hace referencia el apóstol Pablo a anhelar honor nos enseña verdaderamente un espíritu de servicio cristiano, una actitud menor a la hora de ofrecer nuestro trabajo o servicio no sostendrá el vigor y compromiso de la iglesia que el Señor requiere. Una actitud menor de no anhelar honor del Señor, de no hacer las cosas agradables al Señor, esto no es lo que el Señor requiere. Concluyo con lo siguiente. El pasaje de la Escritura que está en 1 Corintios 12, 20 al 22, indica lo siguiente: pero ahora no somos muchos miembros. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo de Cristo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El servicio al Señor, hermanos, se refleja en ese pasaje de la Biblia de 1 Corintios 12, 20 al 22.
Una reflexión final y con esto concluimos esta primera parte de las 4 exhortaciones que el Señor nos hace a través de el apóstol Pablo en las epístolas que hemos presentado. Para todos hay lugar en el servicio cristiano en la obra del Señor. Lo único que debemos hacer como creyentes verdaderos es disponer nuestro corazón para que la tarea o servicio que hagamos sea con el esfuerzo y compromiso que Dios demanda de nosotros sus hijos. No para la vanagloria nuestra, sino para la honra y gloria de Dios. Que nuestro Dios aliente nuestros corazones para que dediquemos toda nuestra energía para su obra. Que la obra del Espíritu Santo toque nuestro ser interior para que seamos cristianos esforzados y comprometidos con el servicio cristiano en nuestra iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar que estamos en sus manos, que nos ayude a depender más de Él y que como creyentes verdaderos nos esforcemos sirviendo y colaborando en nuestra iglesia local. Que Dios les bendiga.